Hola, buenas México. Bueno, soy Estelita del blog de Viviendo con Superdotados y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Cielito por invitarme a participar en este encuentro en México. Y lo segundo, decir como siempre que soy madre, o sea que mi nivel de experto es el que da la experiencia de tener dos hijos, uno de 15 años y otro de 11. Y también la experiencia que han compartido muchas personas a través del blog conmigo y otras que he ido conociendo. Con lo cual, no creo que ser nadie para dar consejos, sí quizás sugerencias por esa experiencia que tengo, y me gusta más el invitar a la reflexión, que quizá algunas cosas todavía porque vuestros hijos son más pequeños, o quizá ya las habéis visto, vamos, pero puede ser que no os las hayáis planteado y que esto os sirva un poquito para eso, ¿vale? También me ha dicho Cielito que en el encuentro pasado ya hablasteis de cómo detectar a los niños que vosotros llamáis de actitudes sobresalientes, aquí es altas capacidades. Entonces se trataría de dar un pasito más, así que yo he querido empezar un poquito con cómo solemos reaccionar los padres una vez que nos confirman esa identificación oficialmente de que nuestros hijos realmente tienen altas actitudes sobresalientes. Los papás podemos reaccionar de dos maneras fundamentalmente, que puede ser una el padre y otra la madre también, o sea, pueden estar combinadas, ¿no? Una puede ser que esa superdotación se convierta en la respuesta absolutamente a todo. Y entonces, pues dejemos de preocuparnos porque pensamos, bueno, como son superdotados, ya tienen toda la vida solucionada y no hace falta que hagamos nada. Y bueno, lo único que puede pasar es que no tengan amigos porque son raritos, ¿no? Y otra que la tomemos al revés, que pensemos que da igual lo que hagamos también porque están abocados al fracaso, ya que la escuela no está preparada, la escuela, o quizá nosotros, pero bueno, siempre se le suele echar más la culpa a la escuela, ¿no? La otra posible manera de reaccionar es que empecemos a buscar información, a buscar soluciones, a buscar respuestas para intentar entender y ayudar a nuestros hijos. Tengo la chuleta aquí, por eso me veis a veces mirar la vista porque no quiero olvidar nada. A veces, cuando nos lo tomamos de esta manera, a veces nos frustramos porque creemos que no podemos darles todas esas respuestas educativas intelectuales que creemos que necesitan. Y otras veces empezamos a exigirles el máximo rendimiento en todo lo que hacen. Esta presión por llevarles a conseguir todos esos logros que queremos, puede llevarles a conseguirla, pero tenemos que tener en cuenta que también puede dar lugar a unos efectos secundarios que pueden ser después unos desequilibrios afectivos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los padres también llegamos con unos estereotipos a la hora de descubrir las aptitudes sobresalientes de nuestros hijos, bien sea por la falta de información o, lo que es peor, por toda la información errónea que la recibimos todos, incluidos los padres, ¿vale? Al principio todos los papás solemos sentir miedo ante lo desconocido. Es muy importante aprender a escuchar y a conocer a nuestros hijos, a ver sus intereses. Tampoco nos ayuda mucho cuando nos dicen, bueno, no le hagas nada. Lo importante es que se normalice. Que se normalice. ¿Qué pasa? ¿Que la inteligencia no es normal? Yo me hago esa pregunta muchas veces. Debemos intentar tomar esa evaluación, esa identificación, lo que nos han dicho de nuestros hijos, como algo positivo. En lugar de tomarlo como un problema, que a veces, bueno, realmente se convierte en algo parecido, debemos de tomarlo como la posibilidad de enriquecernos tanto personal como familiarmente, escolarmente. Personalmente no olvidéis que muchas veces muchos padres descubren que también son superdotados a raíz del descubrimiento de sus hijos, o sea, de la identificación de sus hijos. Y enriquecimiento familiar, bueno, vais a aprender un montonazo de cosas, vais a saber dónde está el límite de vuestra paciencia y vais a saber que vuestra imaginación no tiene límites a la hora de buscar respuestas, de buscar opciones, de buscar salidas, en fin. Entonces, aunque como os dije antes, no me gusta dar consejos, sí os voy a decir qué deberíamos hacer como familia. Como familia, lo primero sería seguir ejerciendo nuestro papel educador y socializador. Es decir,
estos niños, aunque tengan actitudes sobresalientes, necesitan unas normas y unos límites. Eso tiene que estar clarísimo. Es verdad que a ellos no les sirve esto de porque yo lo digo. Entonces, normalmente, pues a lo mejor tendremos que consensuarlas, hablarlas, pero sí dejarlas muy claras y cumplirlas. En esto también es importante que el padre y la madre estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque estos niños, por esa percepción tan especial que tienen, pueden llegar a manipular a los padres. Entonces es muy importante estar de acuerdo y tener muy claras las normas, más vale pocas, pero muy claras, y llevarlas a cabo. No debemos de exigirles ser perfectos, porque la perfección no existe. Es más, ellos ya sabéis que se la exigen en muchas ocasiones y lo que vais a tener que hacer a veces es explicarles precisamente que eso, que la perfección no existe, que no hay nada de perfecto, ni siquiera sus ídolos son perfectos, ¿no? Pero tampoco convertirnos en demasiado tolerantes porque tengan actitudes sobresalientes. O sea, hay que seguir estableciendo límites y normas. El papel socializador. Es importante que los niños se relacionen con otros niños y con otros adultos. No se trata de obligarles, pero sí hay que tener en cuenta que, o sea, no es dejarles que se encierren porque como tienen actitudes sobresalientes es normal que no se relacionen. A ver, en el mundo nos vamos a tener que relacionar, queramos o no queramos, con otras personas. Eso se aprende practicando y mientras antes practiques, pues mejor. Cada niño es de una manera, unos son extrovertidos, otros son introvertidos, no tiene que ver, pero no es dejarles encerrados porque nos parezca normal. Hay que relacionarse de alguna manera, ¿vale? Favorecer una educación integral. Hay que seguir demostrándoles afecto, hay que demostrarles que se les apoya, hay que reforzarles lo positivo, hay que fomentar su autonomía y su responsabilidad, como pues por ejemplo los niños más pequeños, darles responsabilidades sencillas, por ejemplo que tienen que poner la mesa, tienen que recogerla, recoger sus juguetes, recoger la habitación, o sea, cosas sencillitas para empezar, pero que ellos tengan una responsabilidad y bueno, que paulatinamente irá aumentando, pero que la cumplan. También exigirles un tiempo determinado para hacer una tarea. Por ejemplo, sabemos que tienen muchos intereses diferentes, ¿no? Entonces, si los apuntamos a una actividad extraescolar, lo que deberíamos hacer es, entre comillas, obligarles a que la realicen durante el tiempo que es la actividad. Por ejemplo, si durante un curso se quieren apuntar, vamos a poner a fútbol, ese curso van a tener que hacer el fútbol. Aunque el año que viene no se quieran apuntar, pero sí mantener un poquito de... Más o menos viene relacionado con lo de las normas, ¿no? Tú te comprometes a una cosa, pues tienes que cumplirla. O también podemos aprovecharnos un poquito. Por ejemplo, mi hijo mayor le gustaba mucho, bueno, le gusta tocar la guitarra eléctrica, entonces se quiso apuntar y la condición fue, muy bien, tú vas a aprender a tocar la guitarra eléctrica, pero a cambio también vas a aprender lenguaje musical, solfeo, no sé cómo lo llaman allí, a leer las partituras. Y entonces, claro, eso le gustaba menos, a él lo que le gustaba era tocar la guitarra, por supuesto, pero era una condición, tú quieres esto, tienes que hacer lo otro. Evidentemente nos tocó explicarle por qué. Bueno, pues porque si decides cambiar de instrumento, el lenguaje musical te va a servir también para cuando tengas la asignatura de música, que bueno, ahora la quieren quitar, pero es otro aprendizaje más, ¿no? Entonces, que lo que decimos, que quizá haya que explicárselo, pero no por eso dejar de hacerlo. Hay que educarles en el respeto a los demás y a sí mismos. Todo el mundo somos diferentes, todos somos importantes, todos somos necesarios. Nadie es mejor ni peor. Entonces, educar en el respeto hacia los demás, por supuesto, porque nadie, como os digo, nadie es peor, pero también en el respeto a sí mismos. Y ese empieza por casa. Porque si nosotros empezamos a esconder, a minimizar sus logros, ¿qué es lo que vamos a conseguir? No sé si daros respuesta, o sea, es pensarlo, ¿no? Si nosotros mismos ocultamos lo bueno que estos niños tienen, quizá les estamos enseñando que no es bueno. Ellos están viendo cómo reaccionamos nosotros y se pueden preguntar por qué no presumir, pero bueno, ¿por qué otros papás hablan de los logros de sus hijos y mi papá no habla de los míos? ¿Por qué siempre minimiza lo que yo consigo? Ellos siguen siendo niños y necesitan ese apoyo. Entonces, esto está en manos de cada padre porque yo sé que es muy difícil
reconocer que tu hijo tiene actitudes sobresalientes, pero yo creo que hay que empezar a no esconderlo simplemente, no es mostrarlo, pero tampoco esconderlo. Hace poco a mí un psicólogo me lo dijo, dice, mira, los niños son niños y pueden tener miedo, los papás no. Los papás son los responsables y son los que tienen que luchar, o sea que eso fue un consejo de un psicólogo a mí, si os lo queréis tomar, allá va. También tendríamos que ayudarles a planificar sus proyectos, su tiempo. Es importante que adquieran unos hábitos de estudio que les van a servir en secundaria cuando aumentan las asignaturas y entonces que tengan una costumbre. No hace falta que estén muchas horas ahí haciendo, ¿no? Deberes que no les interesan, porque también lo que vamos a conseguir es que se desmotiven. Pero sí planificar su tiempo, procurarles actividades que puedan ser de su interés, pues por ejemplo visitas a museos, en las bibliotecas suelen hacer actividades. Aquí en España a veces las empresas cuando empiezan con actividades extraescolares ofrecen clases gratuitas para mostrar qué es a lo que se van a dedicar. Entonces puede ser un buen momento para llevarles, que se motiven y ver si les gusta o no para después apuntarles. En casa, lo que os decía antes, muy importante intentar conocer al niño, no darles cualquier cosa porque creemos que es lo que sirve, ¿no? Es buscar sus intereses. A veces esos intereses nos pueden parecer absurdos porque a pesar de que tengan actitudes sobresalientes les puede gustar cosas, por ejemplo, la lucha libre. Entonces tú dices, bueno, es que esto ¿a dónde le lleva? Bueno, pues nosotros, con un poquito de tacto, podemos hacer que le lleve a interesarse por otras cosas. Por ejemplo, a otros deportes de contacto como el judo o el karate. De ahí, pues a filosofías orientales como el tai chi, por ejemplo. O a estudiar la cultura de los países donde estos deportes se han originado. Por ejemplo, China, Japón. O sea, esto vale también para los maestros en los colegios, ¿no? Es lo que se dice, partir de sus intereses y llevarles un poquito a otro terreno, a abrirles un poquito las ventanas, como digo yo siempre, ¿no? También puede ser que sus intereses sean más normales, esperados por estos niños, astronomía, dinosaurios, animales, que de seguro que de eso conocéis todos. Y eso, bueno, suele ser más fácil porque hay montones de libros, hay webs, hay DVDs, entonces, bueno, ahí sería un poco más sencillo el asunto. Y otra cosa que quizás nos cuesta más es el colaborar con el centro educativo. ¿Cómo podemos colaborar con el centro educativo? Bueno, pues ofreciendo información sobre cómo es nuestro hijo, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Por qué? Porque con todo esto el profesor en un momento dado pues tiene más opciones para saber cómo puede ayudarle o cómo puede trabajar con él. Si antes decía que tiene que haber una coherencia educativa entre padre y madre, también debería de haberla entre la escuela y la familia. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que el niño vea, aunque yo sé que es difícil a veces y a veces nos cuesta, ¿no? Pero el niño tiene que ver que los padres confiamos en el centro educativo y en los maestros, en el trabajo de los maestros. Porque si no, él no va a entender cómo si no confiamos en él, le dejamos en ese centro. Entonces, ahí habría que pensar un poquito e intentar que si hay problemas los intentemos solucionar con el maestro o con el centro, pero intentando que el niño, él siga viendo que nosotros confiamos en el maestro, no ponerlo en contra ya, porque entonces se lo estamos poniendo más difícil a nuestro hijo. Y entre la familia y la escuela debemos conseguir que se desarrolle tanto intelectualmente como socialmente. Y bueno, con todo esto, ya me queda poquito, sugerencias, como decía el título de la charla, para no morir en el intento. Lo primero, fórmate. Aprende todo lo que puedas sobre las actitudes sobresalientes, sobre las altas capacidades que decimos en España, para tener respuestas para cuando tu hijo tenga problemas y tengas que explicar cómo es y qué es lo que siente. Asume que tu hijo es diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente y tiene unas necesidades educativas específicas. Te volverá loca su nivel de energía, el no querer dormir,
Bueno, incluso no querer comer porque se pierde tiempo. Mi hijo, por ejemplo, no quería, decía, mamá, se pierde vida, yo no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero comer, no quiero ir al baño. Y le tienes que explicar, a ver, es que es necesario, porque claro, es que si no te mueres y si te mueres entonces sí que has perdido tiempo. Entonces, bueno, hay cosas que hay que tener en cuenta que las necesidades emocionales, que puede ser lo que más nos sorprenda en esto de las actitudes sobresalientes, esas reacciones, son tan importantes como las intelectuales. ¿Te sentirás sola? Te sentirás orgullosa, emocionada, decepcionada, culpable, frustrada, pero sola. Entonces creo que es muy importante intentar buscar a alguien, un apoyo, una ayuda, aunque sea de manera online. Alguien que te entienda. A mí me sirvió, yo empecé con el blog y empezó a aparecer gente que, oye, tranquila, que mira que eso es normal, a mí también me pasa, y eso es lo que te ayuda. Encontrarte con personas que están viviendo lo mismo que tú y no sentirte ni tan sola ni tan rara, porque te llegas a sentir tú rara pensando que eres tú la extraña, ¿no? Entonces, bueno, seguramente que ahora en estos días del encuentro lo vais a notar, si no lo habéis notado ya, que estáis hablando con otras mamás y dices, ¡hey, eso me pasa a mí! Y ya te sientes como, ¡uf! Por fin alguien que me comprende, ¿no? Otra cosa, no hay escuela ideal ni ningún profesor que sepa más de tu hijo que tú. Ni las escuelas públicas, ni las privadas, ni siquiera el homeschooling probablemente podrán dar todas las necesidades educativas, podrán satisfacer todas las necesidades educativas que tienen vuestros hijos. Muchos maestros sí tienen buenas intenciones, pero no tienen la suficiente formación y eso no es culpa suya. Por eso la colaboración que os decía antes es necesario explicarles, porque nosotros sabemos qué es lo que es fácil para nuestros hijos, qué es lo que les cuesta más. Si alguna vez un maestro os habla de vuestro hijo, por esto lo que os decía de que no sabe más que vosotros, y no os coincide o no os parece muy extraño, yo os recomendaría como sugerencia que habléis también con la familia, si hace actividades extraescolares con los monitores, para ver un poquito, ¿no? Todo, si cuadra más con lo que dice el maestro o con lo que vosotros estáis viviendo. Si es con lo que vosotros vivís, intentar hablar con ese profesor de la manera más respetuosa posible, intentar pensar, aunque a veces cuesta, ¿no? Pero intentar pensar siempre en positivo y que todos nos necesitamos. Y en la educación de nuestros hijos no nos unimos, lo vamos a tener más difícil. Entonces, bueno, confiar que a lo mejor tenemos la suerte de que el profesor nos entienda y podamos buscar una solución. Y entonces, bueno, referente a esto, tener en cuenta que os vais a tener que involucrar. Yo os diría más, yo os diría convertiros en embajadores de los niños de actitudes sobresalientes y de los superdotados. No es que haya que controlarlo todo, pero sí hay que estar atento a las necesidades educativas de nuestros hijos y en ocasiones pues tendremos que ayudar al maestro a buscar soluciones. No penséis que los maestros lo saben todo, tienen muchos niños y muchas necesidades diferentes, entonces necesitan conocerlo y para eso, como ya sabréis, ya habréis visto, no hay mucha gente que realmente sepa lo que es esto en realidad. Especialistas hay, pero no son suficientes, somos muchos más los padres, entonces creo que está en nuestras manos el poner de nuestra parte, ¿no? Tendríamos que armarnos de paciencia, tener muchísimo tacto e intentar hacer ver lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Que las aptitudes sobresalientes son una manera diferente de aprender que no tiene que ver con el rendimiento académico. Además, si un niño no está bien en la escuela porque lo está pasando mal, difícilmente rendirá bien, ¿no? Esas cosas es en las que tendremos que insistir, que explicar. Entonces, por eso, volveríamos al punto 1, fórmate, aprende todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque si hay alguien que te pide más explicaciones, que tengas respuestas. Que no sea simplemente, pues porque tú deberías de saberlo. Vamos a pensar que la mayoría de la gente no lo sabe. Y que nosotros que lo estamos viviendo sí tenemos un cierto conocimiento, ¿vale? Y es lo que les puede ayudar. Con lo que nosotros vivimos y sus conocimientos en otro sentido, de psicología, de pedagogía, todo combinado es lo que podemos conseguir que esto vaya para adelante. Y para terminar,
Esto sí podéis tomároslo como un consejo para sobre todo las mamás y los papás, claro. Valórate, mantén la perspectiva. Piensa que estás haciendo todo lo mejor por tu hijo, ¿vale? Si tú estás buscando respuestas, si estás ahora mismo en este encuentro intentando formarte, estás leyendo, estás intentando buscar soluciones, ya estás haciendo mucho. Ya, por poco que sea, estás ayudando a la mejora, a que tu hijo el día de mañana pues tenga más opciones y lo tenga mejor. Ayúdale a conocerse porque sigue siendo su madre y él te sigue necesitando como tal. Entonces, no lo olvides. Y bueno, ya me he extendido bastante, yo creo. Siento no... Me he extendido bastante, entonces os voy a dejar aquí los enlaces de mi blog para si queréis pues escribirme, contarme lo que os ha parecido la charla, hacerme preguntas, dudas, sugerencias, no lo sé. Sabéis que la gente que me ha escrito sabe que normalmente contesto a todo el mundo y bueno, nada, que deseo que disfrutéis de estos días en el encuentro y que aquí me tenéis para lo que pueda, que muchísimas gracias y que espero que os sirva lo que os dije al principio para reflexionar sobre todo, ¿vale? Gracias.